Hola, ¿qué tal? Son las 9 de la noche en punto y damos inicio a nuestra segunda sesión, guía de la semana, del módulo 5, argumentación. Soy Pedro Ayala del Valle, asesor virtual, afortunado de servir al grupo que ahora nos ve. Poniendo atención a la imagen que tenemos en la pantalla, podemos ver a personajes que han trascendido en la historia. Mirando el título de la pintura de Caravaggio, uno puede ver de quiénes se trata. La actitud de estos personajes es de argumentar. Ellos están hablando, en este caso, de el tema que les propone el personaje que está en el centro. De esta pintura nosotros podemos observar que la actitud principal de la argumentación es la escucha. Podríamos decirlo así. El diálogo es posible solo entre personas que se escuchan. Si queremos llegar a algún tema nuevo, a través de la argumentación, es necesario que nos escuchemos, que escuchemos a la persona que está argumentando y que también aquella persona nos escuche en nuestros argumentos. La actitud de la escucha, entonces, es lo que hace posible la comunicación y sobre todo la construcción. La argumentación constructiva recibe el nombre de discusión. Es bueno discutir siempre y cuando nos estemos escuchando. Cuando ya no hay escucha, no hay comunicación. Y entonces a eso se le llama disputa. Las disputas no sirven para construir. Las discusiones, cuando hay gente que se escucha, sí sirven para construir. Y en esta segunda semana veremos precisamente cómo hay muchos temas sobre los cuales podemos discutir, pero es importantísimo que nos escuchemos. Para poder dar inicio a esta sesión del módulo de argumentación, les propongo que tengan ahora en perspectiva la finalidad de estar en prepa en línea. ¿Qué es lo que les trajo aquí? ¿Ya recordaron cuál es la meta buena que quieren lograr? Bueno, pues fíjense en esa meta, pero quiero usar el verbo fíjense en el sentido de adhiéranse, clávense bien, fíjense bien en esa meta, porque es probable que venga un poco de cansancio y entonces venga la tentación de hacer las cosas superficialmente. Pero si las hacemos superficialmente, entonces no aprendemos bien. Recordarán que en la sesión anterior les hablaba acerca de algunos detalles del foro Aprendiendo y de las actividades integradoras y también les proponía una aclaración de términos. Veíamos que opinar es diferente de juzgar, que emitir un juicio es afirmar lo que algo es y que cuando el juicio se arma ordenadamente, entonces estamos haciendo una argumentación y que lo maravilloso de las argumentaciones es que nos permiten conocimientos nuevos que se expresan también en forma de juicios. A esos conocimientos nuevos les llamamos tesis. De manera que una vez que aclaramos esos términos, podemos confirmar que en este módulo la finalidad es que tú aprendas a argumentar y ya no solamente a expresar tus ideas desordenadamente, espontáneamente, sino que aprendas a expresarlas con un orden lógico de premisa, 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 que se integran en una conclusión. Es decir, es importante que tengas en cuenta que ya la finalidad del módulo es que tú sepas argumentar. Te recuerdo que esta sesión, igual que las otras, sigue el esquema de proponerte un modo de trabajo, un modo de adquirir habilidades y conocimientos,
pero sobre todo te propone actitudes como esta, la de fijarte en la dignidad de los demás y tener esa dignidad como motivo para escribir bien. Los demás se merecen que yo escriba bien. Por supuesto, atendiendo a a las reglas de ortografía que tú ves en la pantalla. En particular, el esmero que se nota al escribir con mayúscula inicial o acentuando bien hace que uno se sienta dignificado. Yo agradezco a quienes han escrito así en sus aportaciones en el foro Aprendiendo de la semana pasada y también en sus actividades integradoras. Les agradezco que tengan esa atención de escribir bien. Les recuerdo y les fortalezco para que no caigan en la moda de utilizar la arroba como si fuera una vocal, como si fuera suplente de una vocal. La arroba es un signo que no es una vocal y por lo mismo no debe suplir ni a la A ni a la O. Y bueno, tampoco este signo que se llama et en latín y en inglés le pusieron ampersand. Este nombre quiere decir, bueno, viene de la raíz en inglés and per se and, que significa y por sí mismo y. Y entonces era tanto como decir, mira, este signo es lo mismo que esta I que utilizan los que hablan español. Nosotros hablamos español y por lo mismo utilizamos esta I y no este signo. Agradezco mucho a quienes se han esmerado en ser breves y claros en sus aportaciones en el foro, con todo y que precisamente el primer foro de nuestro módulo requería intervenciones extensas, pero aún así se nota el esmero de quienes han intentado hacerlo con brevedad y precisión. Gracias, porque eso ayuda a leer con atención las intervenciones. Les invito a que así lo sigan haciendo, porque generan un ambiente de confianza y de respeto y de alegría y gusto por el trabajo y el esfuerzo honesto. Gracias por hacer un ambiente así. Agradezco también a quienes han ejercitado y mejorado el uso del idioma, de nuestro idioma. Miren, si nosotros apreciamos el valor de las tres raíces culturales que nos dan origen, si apreciamos el valor de la herencia prehispánica, de la herencia hispánica y de la herencia africana, entonces estamos apropiándonos de un tesoro inconmensurable que no se puede medir, un tesoro que nos ayuda a vivir ahorita. Bueno, pues todo esto lo hace uno por atención a la dignidad de las personas. En este caso, usar bien nuestro idioma es también un signo de atención a las personas que generaron nuestra cultura. Las personas africanas, las personas hispánicas, las personas prehispánicas, las valoramos, les reconocemos su esfuerzo cuando ocupamos bien nuestro idioma. Les decía también en la primera sesión guía de la semana anterior, que nosotros ocuparemos nuestro lenguaje para comunicar lo valioso, lo que construya la unidad, lo que respete el valor de las personas. Es decir, ocuparemos nuestro lenguaje para decir la verdad. Esto ya tiene una relación estrecha con el contenido de la segunda semana del módulo argumentación. Porque si uno va a discutir, no es solo para hablar. Uno discute y escucha porque quiere enfatizar la verdad, porque quiere encontrar cómo es la realidad usando, comunicando los conocimientos que uno ya tiene y sobre todo atendiendo a los conocimientos que tiene la otra persona. La otra persona y uno mismo nos dirigimos juntos en el encuentro a la verdad, en el encuentro de la verdad por medio de una discusión. Les sugiero que también por atención a la propia dignidad de ustedes
Guarden las rúbricas de las actividades integradoras y los recursos de la semana. También les sugiero que copien las instrucciones de elaboración de las actividades. Esto favorece su desarrollo y sobre todo les genera el hábito de no improvisar, el hábito de prever para que no falle la calidad del trabajo. Los recursos de esta segunda semana son muy buenos y conviene que los conserven. Y ya les estaré indicando cuáles son los recursos que vamos a estar ocupando para la actividad integradora 3. Agradezco a quienes han puesto portadas con sus datos y también con alguna ilustración. Eso es muy bonito de calificar. Gracias. Para el día de hoy les propongo que veamos el detalle de lo que se nos pide en el foro Aprendiendo y también qué es lo que se nos pide en las actividades integradoras. Por último, haremos un comentario en relación con el gusto, lo digno y lo legal. Vamos entonces a ver qué es lo que se nos pide en el foro Aprendiendo, cuyo título es Debatir con sustento. Ustedes pueden ver lo que dice el rectángulo rosa y realmente lo que se nos pide en el foro Aprendiendo es solo comentar las ventajas de discutir un tema, pero atendiendo a que la discusión sea argumentada. Fíjense en las preguntas que transcribí en el rectángulo morado, que son las mismas que están en la plataforma. Y de estas solamente destaco una. ¿Qué sucede cuando una postura en un debate no está argumentada? Imagínense un debate, una discusión, donde alguno de los debatientes no argumenta su postura, sino solamente dice las ideas que se le ocurren o los sentimientos los expresa sin orden y sin fundamento en la realidad. ¿Qué sucede cuando alguien argumenta así? Imaginemos, porque son frecuentes, las discusiones entre hermanos en una familia. Imaginen que ustedes están pidiendo que algún hermano ponga orden en su espacio, en su cuarto o en su parte de la recámara. Y le dicen, con argumentos basados en la realidad, mira hermano, si tú pones orden, el ambiente en el que vivimos es más bonito. Ahí ustedes están dando razones basadas en la realidad. Imagínense que tienen una respuesta de enojo que expresa las emociones y que dice ideas pero sin fundamento. El puro motivo es expresar el enojo. ¿Qué sucede cuando una postura en un debate no está argumentada? ¿Sirve para algo ese debate? Bueno, respuestas como las que ahorita están pensando y las otras que se obtienen por leer las preguntas detonadoras son las que ustedes podrán poner en el foro Aprendiendo. Si hubiera alguna pregunta en relación con esto, les pido por favor que la expresen por medio de la plataforma. Yo voy a estar atento a la plataforma, aun cuando esta semana sea de receso académico. Voy a seguir atento a ustedes. Y por supuesto, seguiré atento en la semana en que regresamos ya a las actividades, la semana del 1 de agosto al 7 de agosto. Ahora les cuento de qué se trata la actividad integradora 3, cuyo título es Investigar para argumentar. Fíjate que aquí lo que nos piden es que elabores un documento
con un texto argumentativo cuya extensión sea de 2 cuartillas y que además grabes un audio. Mucha atención en los detalles que mencionaré ahora. No estoy repitiendo las instrucciones nada más. Te voy a indicar algunos detalles esenciales para que hagas muy bien tu actividad. Primero, la primera instrucción es que elijas un tema relacionado con la legalización de las drogas. Esto quiere decir que de el tema general que se llama legalización de las drogas, tú vas a elegir un aspecto que se relacione con eso. Fíjate que se habla de legalización de las drogas y no se habla de una droga en particular. Tú puedes elegir cualquier tipo de droga que esté en proceso de ser legalizada. O también podrías elegir una droga y preguntarte si vale la pena que se legalice. Yo aquí te pongo 3 ejemplos de temas relacionados con la legalización de las drogas. Por ejemplo, podría ser que alguien eligiera legalizar el uso médico de las drogas, así en general. O podría ser que alguien eligiera el tema de permitir el uso lúdico de las drogas. Cuando decimos lúdico, estamos hablando de un adjetivo calificativo. El adjetivo lúdico tiene una raíz que nos viene como herencia de los latinos, es decir, de los romanos que vivieron hace muchos siglos. Los romanos que hablaban latín decían ludum para referirse al juego, a la diversión. Y entonces el uso lúdico se refiere al uso como juego o como diversión. Bueno, pues resulta que hay personas que piensan que las drogas deben permitirse legalmente nada más por pura diversión y que se le debe permitir a jóvenes, adultos, nacionales y extranjeros divertirse drogándose. Yo me pregunto, ¿qué consecuencias ha traído que se permita socialmente el uso lúdico del alcohol? Pensemos, ¿qué consecuencias ha traído para las familias que el papá o un hijo se diviertan emborrachándose, embruteciéndose con el alcohol? Bueno, hay quienes dicen que se debería permitir el uso por diversión de las drogas, que también embrutecen. ¿Qué consecuencias le traería a la familia cuyo integrante se embrutece con drogas nada más por pura diversión? ¿Se vale que se legalice eso? Bueno, eso es un tema que tú podrás elegir y discutir. Pero hay también otro tema que se relaciona con la legalización de las drogas, que es evitar el monopolio del crimen, haciendo que el Estado sea el que produzca, por ejemplo, la marihuana. Eso, curiosamente, ya ha sido probado en algunos países y convendría ver con mucha honestidad cómo les ha ido a esos países con la legalización de las drogas, particularmente de la marihuana y de la heroína, que es que para evitar el monopolio del crimen sería muy interesante ver investigaciones serias al respecto. El asunto es que tú tienes que elegir un tema como estos o cualquier otro que se te ocurra relacionado con la legalización de las drogas. Después, ya que elegiste el tema, tendrás que buscar cómo 2 disciplinas tratan ese tema. Voy a hablar de eso más adelante con más detalle.
Solamente menciono ahorita que cuando se dice disciplinas, estamos hablando de ciencias. Tú tendrás que buscar la perspectiva que dos ciencias tienen para abordar el problema. Detalles vendrán en un momento. Después de buscar la información de cómo dos disciplinas tratan el tema, se pide que determines de qué manera realizarás tu búsqueda documental e informática, iniciando con frases como las dos que puse aquí como ejemplo, pero tú puedes poner cualquiera otra, sobre todo poniendo atención a la información de los recursos que en un momento verás. Ahorita es solamente un panorama de las instrucciones. Entonces, fíjate, eliges un tema, buscas información de dos ciencias que aborden ese tema y determinas cómo vas a hacer la búsqueda. Después, haces la búsqueda. Haces la búsqueda de información desde la perspectiva de dos disciplinas. Ya desde aquí conviene enfatizar lo que tú ves en este rectángulo anaranjado. Esto significa que debes asegurar la información objetiva. Esta misma idea, dicha al revés, significa lo que está dicho en el siguiente renglón. Debes evitar las opiniones subjetivas. Es decir, tú vas a ver en la red que hay un montón de artículos periodísticos y de artículos en blogs que hablan acerca de la legalización de la marihuana, por ejemplo, y que dicen su propia opinión del autor. Pero a nosotros no nos interesan las opiniones. Nosotros queremos tener una base segura, preferentemente científica, que nos permita tomar una buena decisión. Por eso, las fuentes de información que elegiremos deberán ser fuentes de información objetiva, muy seria, no de opiniones. Como detalle, para diferenciar entre lo objetivo y lo subjetivo, hay que tomar en cuenta que lo objetivo es lo que habla de la realidad tal cual, sin interpretaciones, mientras que lo subjetivo es lo que expresa las emociones, los sentimientos, los intereses propios o los intereses de los grupos o las creencias infundadas o las ideologías. Atención en esto. Aquí he mencionado creencias infundadas. Quiere decir que hay creencias que sí tienen fundamento. Pongo algunos ejemplos. La creencia de que las mujeres tienen el mismo valor que los varones es una creencia que tiene un fundamento sólido en la realidad. Es una creencia que no depende ni de las religiones, ni de las costumbres, ni de las leyes, ni de lo que cada persona piense. La sociedad que mantenga como creencia que las mujeres tienen el mismo valor que los varones, tiene una creencia fundamentada, una creencia con fundamento. Por ejemplo, la familia que trate de la misma manera digna a las niñas y a los niños, será una familia que tenga una creencia bien fundamentada. Hay creencias que sí son fundadas, pero hay creencias que son infundadas, como la creencia opuesta a lo que he hablado ahora. Aquellos que creen que las mujeres están hechas para los trabajos domésticos y no deben estudiar,
tienen una creencia infundada. Será muy su creencia, pero no tiene fundamento real. Aquellos que creen, pongo otro ejemplo muy diferente. Aquellos que creen que la ley pueden dejar de cumplirla porque son muy poderosos o porque tienen alguna autoridad política, tienen una creencia infundada. Nosotros nos vamos a basar en los hechos, en la realidad. Y si alguna opinión, creencia o religión se basa en los hechos y en la realidad, podemos tomarla en cuenta. Si alguna creencia no tiene fundamento, esa no la vamos a tomar en cuenta. Por ejemplo, para el asunto de las drogas, hace 2 o 3 años estaba la creencia, algunos políticos tenían la creencia de que si el Estado tenía la producción de la marihuana, los narcotraficantes iban a perder poder. Bueno, esos mismos políticos legalizaron el uso de la marihuana. En México ya es legal. ¿Y los narcotraficantes han perdido poder? O más bien, ahora el embrutecimiento social es mayor y los criminales siguen haciendo tantos delitos como antes o más. Esa era una creencia infundada y nosotros no nos vamos a basar en blogs, artículos, opiniones infundados. Por lo mismo, eh, te pido que atiendas al rectangulito rojo que está aquí. Utiliza solo fuentes confiables. Yo te voy a proponer algunas. Después, algo que también se pide es que desarrolles tu escrito en 2 cuartillas. Espera, con la información que obtuviste, tú vas a hacer un ensayo. Tú vas a hacer una propia redacción muy tuya, con tu propio pensamiento, sin copiar ni el texto de información científica, ni el texto de otros trabajos, sino muy tuya de tu pensamiento, que tome en cuenta la información de las ciencias que consultaste, pero donde tú pongas tus argumentos. Vas a desarrollar el escrito en 2 cuartillas. Sugiero que menciones una oración breve en la que se note tu postura. Esto podría ser en la introducción. Es decir, sugiero que en la introducción tú pongas tu tesis, la tesis que vas a desarrollar, porque esto te va a servir para poder exponer los argumentos con orden. La finalidad de este escrito es que tú expongas tus razones con fundamento. Esa es la finalidad. Ahora, después de haber hecho las 2 cuartillas o las 2 páginas completas de tu propio ensayo, lo que se pide es que describas la técnica que utilizaste para investigar. Aquí todavía tomamos como sinónima la palabra investigación de la palabra consulta. Todavía en esta segunda semana las tomamos como sinónimas, investigación y consulta. Pero lo importante va a ser que en este párrafo que vas a escribir eh, después de las 2 cuartillas de tu ensayo, se note que leíste estos 3 recursos que tú estás viendo en la pantalla. En lo que tú escribas aquí, debe notarse que comprendiste la información de estos 3, sobre todo de este último, técnicas de registro de información.
Esto es tan importante que lo veremos en nuestro tercer espacio abierto que se realizará el miércoles 3 de agosto. Algo que puedes mencionar en este párrafo es el lugar donde buscaste. Por ejemplo, en una biblioteca, aunque sea una biblioteca virtual, o en una hemeroteca, como puede ser también una hemeroteca virtual, o en un archivo. Y que también indiques cómo buscaste, es decir, cómo delimitaste tu búsqueda, cómo pediste los libros, cómo te fijaste en que la información fuera objetiva, etcétera. Vas a describir minuciosamente qué técnica de investigación utilizaste y cómo hiciste la consulta y la investigación. Tú vas a encontrar, sobre todo en estos tres recursos, la información para poder hacer bien ese párrafo que se te pide. Después de hacer el ensayo y el párrafo, lo que se te pide es que grabes y que pongas el enlace en en un almacén virtual o nube. Pero dos detalles aquí. Primero, es que la duración máxima de la grabación es de, ya lo leíste, 2 minutos máximo. Eso es tiempo suficiente como para que tú inicies mencionando tu nombre, el grupo al que perteneces y el nombre de la actividad, y para que expliques la importancia de enfocar desde diferentes disciplinas un problema, en este caso, el problema de la legalización de las drogas. Atención, ¿tienes que leer tu ensayo de 2 páginas? No, no lo tienes que leer. Lo único que tienes que decir y grabar es qué tan importante es abordar un tema como la legalización de las drogas, teniendo en cuenta la perspectiva de diferentes disciplinas o ciencias. Qué tan importante es saber lo que dice la economía acerca de la legalización de las drogas, o lo que dice la biología en relación con la legalización de las drogas, o lo que dice la psicología relación con la legalización de las drogas, o lo que dice la ética, que también es una ciencia, en relación con la legalización de las drogas. ¿Qué tan importante es enfocar desde diferentes disciplinas un tema? Eso es lo único que vas a grabar. Muy bien. ¿En cuánto tiempo? Máximo 2 minutos. Y por último, se te pide que indiques las fuentes de consulta utilizando un formato completo como los que tú ves aquí y que ya puedes consultar en el, ¿cómo se llama? Este recurso que les di, este material. ¿Cómo se llama? Este es donde ven las citas. Exacto. Quien haya pensado en el manual de citas y referencias de la prepa en línea, lo dijo correctamente. En ese manual tú vas a ver varios formatos completos para citar y tú puedes utilizar cual sea. Finalmente, es importante que guardes tu escrito con la nomenclatura indicada. Ahora bien, vas a encontrar ya desde hoy lunes, inicio de nuestra semana de receso, vas a encontrar en el foro de novedades dos fuentes seguras de información. Una está hecha por el Instituto Nacional de Salud Pública, que es un instituto mexicano, serio, reconocido internacionalmente y que todavía no ha destruido este gobierno. En este instituto se hacen muchas investigaciones, pero la que te voy a proponer habla de que no existen cigarrillos saludables. Cual fuera que sea el contenido, no es saludable. Y allí dicen científicamente, objetivamente,
porque no es saludable ningún tipo de cigarrillos, ni de tabaco, ni de marihuana, ni de lo que sea. Esta información te va a servir para abordar el tema de la legalización de las drogas. Y una segunda fuente que te voy a proponer es la del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñoz, que este sí es un instituto que quiere desaparecer este gobierno. Este instituto es tan importante a nivel mundial que la investigación que hicieron todas estas personas que están mencionadas aquí y que tú vas a poder leer con más detenimiento, esta investigación que tú vas a tener en tus manos ha servido de base para un montón de investigaciones de institutos súper reconocidos de todo el mundo. Esta investigación que tú vas a tener a las manos la hicieron mexicanos de un instituto que está a punto de desaparecer por una sin razón, sin argumentos. Bueno, pero tú lo vas a tener a la mano y lo vas a poder leer, por lo menos el resumen, para que te enteres qué es lo que dicen la ciencia, que tú vas a identificar cuál es en relación con la legalización de las drogas. Vas a tener tan buena información que no va a ser necesario que busques en trabajos anteriores de los que están publicados en la red y que están plagados de errores. No va a ser necesario. Tú vas a hacer un buen trabajo. Y si tuvieras alguna pregunta en relación con el modo de hacer este trabajo, pues me consultas. Escribes una pregunta en la plataforma y estaré atento para respondértela. La actividad integradora 4 es un foro, es decir, lo que vas a hacer como actividad integradora 4 y se te va a evaluar como actividad integradora 4 es tu participación en un foro. Para poder participar es necesario que tengas en cuenta la información que hiciste en la actividad integradora 3. Tu ensayo te va a servir como base para poder participar en este foro. Además de tu ensayo, se pide que atiendas y analices el debate que aparece en un programa de televisión y que está grabado en el YouTube, al cual vas a poder llegar con el enlace que está propuesto en las instrucciones del foro. Si tú quieres acceder a ese video, sí lo puedes hacer en esta semana de receso académico, aunque no vas a poder participar en el foro porque pues está cerrado. Si tuvieras algún problema para poder acceder al video que hay que ver antes de opinar, antes de escribir tus argumentos, antes de responder el foro, si quieres ver ese video y no puedes, me escribes por favor para que yo te envíe el enlace. Una vez que hayas visto el debate, se pide que reflexiones sobre esta pregunta. Tú la alcanzas a ver y yo me callo para que tú la leas. ¿Ya te dieron ganas de responder? Porque precisamente esa respuesta es la que se te pide en alguna de las 5 intervenciones del foro. El cuidado que debes tener es que esa respuesta habrás de darla ordenadamente, con el formato, con la estructura de premisas que se integran y dan como resultado una conclusión. Esta es la estructura del silogismo. Esta es la estructura del argumento. Y cuando se te piden tus argumentos, no se te está pidiendo tu opinión, ni las ideas que te vienen a la cabeza en el momento espontáneamente, sino lo que se te está pidiendo cuando se te pide un argumento es que expongas tus ideas en forma de
juicios y conclusión. Premisas y conclusión. Con esta forma, con esta estructura es como debes responder a, no me acuerdo si es la tercera, cuarta y quinta intervención. El asunto es que debes realizar las 5 intervenciones atendiendo a lo que se te pide. Y yo sugiero que las 5 intervenciones las hagas a lo largo de la semana, no en un solo día. Quien realiza las 5 intervenciones en un solo día obtiene menos calificación. Quien realiza las 5 intervenciones en un solo día, que además es el último de la semana, el domingo, obtiene todavía menos calificación. Quien realiza 4 intervenciones obtiene poca calificación. Quien realiza 3 intervenciones, menos calificación. Entonces, para que tú obtengas la calificación completa, te pido que realices las 5 intervenciones a lo largo de la semana, por lo menos en 4 días distintos. Para poder realizar esas intervenciones, entonces se te pide que utilices el ensayo, veas el video y también te va a servir que revises los recursos que están señalados en la pantalla. ¿Ya viste cuáles son? Te pregunto, de estos 5 recursos que están señalados, ¿cuántos tienen la palabra diálogo? Lo que nos importa es hacer un diálogo, una discusión atenta, una discusión donde se escuchan las personas, así como en la pintura del inicio. Bueno, después de que hagas las 5 intervenciones, eh, atendiendo a la información que se te está pidiendo, podrás tener completa la calificación del foro que yo voy a hacer hasta el lunes posterior, es decir, hasta el lunes 8 de agosto. Es cuando podré calificar el foro. Pero mira, aquí hay un detalle súper importante que conviene que tomes muy en cuenta. La primera intervención del foro, lo que se te pide es que pongas el argumento a favor de la legalización de las drogas que se dice en el debate. Repito, en la primera intervención que tú hagas en el foro, lo que tienes que poner no son tus opiniones. No es tú que piensas a favor de la legalización de las drogas. No. Lo que tú tienes que poner es qué se dice en el debate que esté a favor de la legalización de las drogas. El argumento favorable que se expone en el debate. Eso es en la primera intervención. En la segunda intervención lo que se pide es que pongas el argumento en contra de la legalización de las drogas según se expone en el debate. En realidad se exponen muchos argumentos a favor y muchos argumentos en contra. Tú puedes tomar uno a favor, uno en contra, pero tienes que fijarte que sí hayan sido planteados en el debate. Esto es lo que va a asegurar que tengas la calificación completa por haber respondido lo que se te pide en la primera y la segunda intervención. En la tercera intervención lo que se pide es que expongas tu postura, pero, así como lo dije antes, en forma de argumento, así como en el ejemplo que tú alcanzas a ver en la pantalla y que te voy a pedir que tú personalmente leas. Mira, lee, ¿cuál es la premisa uno? Y la premisa 2. De esas dos premisas, cuando las integramos, ¿qué conclusión se obtiene? Esto es un argumento, porque tiene dos premisas que se integran en una conclusión.
esto no es una opinión solamente, esto es un argumento. Y así tendrás que estructurar tu postura en la tercera intervención, en forma de argumento. Luego, en forma de argumento, en la cuarta intervención tendrás que contraargumentar o debatir a lo que algún compañero puso como su propio argumento. Tú contraargumentarás o debatirás, pero también con forma de argumento, con premisas y conclusión. Y en la quinta intervención, lo que se pide es que defiendas tu postura, pero con argumentos. Es decir, tú expondrás, alguien te va a replicar y tú le vas a contestar a ese que te replica defendiendo tu postura con argumentos. Como viste bien, se trata de que tú ejercites en 3 ocasiones la estructura de la argumentación. Si tuvieras alguna pregunta o comentario, siéntete en la libertad de expresarlo. Yo voy a estar atento para responderte. Te recuerdo un silogismo o argumento en contra de copiar. La premisa 1 es que no es tu trabajo el que copias y pegas. La premisa 2 es que como no es tu trabajo, solo puedo asignar 0. Integrando esas dos ideas, uno concluye que, por lo tanto, si no es tu trabajo, obtienes 0. Este otro segundo argumento tiene el fundamento real más profundo que pude encontrar contra las trampas y el plagio. La premisa 1 dice: plagiar es una grave injusticia porque pierdes el tiempo y haces perder el tiempo. La premisa 2 dice: como el tiempo es tu vida, como el tiempo es mi vida, si la perdemos, no se recupera. Por lo tanto, plagiar es una grave injusticia porque echa a perder la vida, hace que se pierda la vida. Por eso plagiar es una grave injusticia. Tú decidirás si tomas lo bueno que sea preparado para ti, para que tú te desarrolles y te nutras, o también será tu propia decisión si recurres a lo que otros han hecho y han puesto como disparates y desperdicios en Brainly y en otros sitios. Si vas a citar, puedes ocupar el formato ISO que te estoy presentando aquí y que también puedes consultar en los enlaces que te puse en la primera semana. O el formato APA, que es muy popular y que conviene conocer cómo se utiliza. O el formato Chicago Turabian, que es muy sencillito. O este que es un poco más especializado, pero también es muy sencillo. Por último, quisiera hacer un comentario en relación con el gusto, lo digno y lo legal. Para ello te pido por favor que leas lo que está en este rectángulo morado. Yo me voy a callar un momentito. Si alguien toma una decisión importante solamente basado en su gusto, no le va a ir muy bien. Pongo un ejemplo. A alguien pueden gustarle mucho los pasteles y puede tomar la decisión de alimentarse solo de pasteles. ¿Se va a nutrir bien? ¿Cómo le va a ir en la digestión?
No es una buena decisión basarse solo en el gusto. Voy a poner otro ejemplo. A una muchachita le gusta un muchachito y decide ella escaparse con él y entregarle su vida solo porque le gusta. ¿Le va a ir bien? El muchachito que se aprovecha de que aquella niña está perdida por el gusto, ¿la va a respetar? El gusto no es un buen fundamento para una decisión importante. Por eso, aunque es importante, tiene su valor el gusto, no es lo más importante y su valor no es de ser fundamento. Por otro lado, tú puedes leer lo que dice este rectángulo anaranjado y me callo para que tú lo leas. Decimos que algo es digno cuando corresponde al verdadero valor de la persona. Por ejemplo, si un papá trata a su esposa con respeto, atención, escucha, le está dando un trato digno y se lo da porque su esposa tiene un altísimo valor como persona. Si el papá escucha, atiende, juega con los hijos, les está dando un trato digno, porque es lo que corresponde al valor como persona de ellos. Ese es un trato digno y podemos dárnoslo todos. Eso es lo justo, porque corresponde objetivamente con el valor de la persona. Cuando hablamos de la legalización de la marihuana en particular, hay que diferenciar entre los argumentos que se basan en el gusto y los argumentos que se basan en lo digno. Para esto, les propongo que vean esta imagen y ustedes me digan qué comunica. Esa situación se dio en alguna de las marchas de manifestación en la que algunos pedían que se legalizara la marihuana. Lo que hace este joven es una falta de respeto, pero él lo hace porque le gusta. El policía estaba cuidando esa marcha, estaba haciendo su trabajo y además estaba protegiéndolos para que manifestaran su opinión sin mayor problema. Ese policía recibió un trato digno. El muchacho hizo lo que le gusta. ¿Se vale lo que hizo ese muchacho basado en su gusto? Diferente es el uso que puede darse a una de las sustancias derivadas de la planta marihuana que se procesan químicamente. Esa sustancia se obtiene de la planta y se procesa químicamente para obtener un remedio que permite aliviar los sufrimientos de las personas que padecen esta enfermedad neuronal por la cual les dan ataques. ¿Recuerdan cómo se llama?
Se llama epilepsia, efectivamente. Se descubrió que de la planta marihuana, una sustancia, no toda la planta, sino una sustancia procesada industrialmente, químicamente, puede ayudar a quienes padecen estos episodios que les provocan un gran dolor. Para poder utilizar esa sustancia que se obtiene de la planta, ciertamente se necesita un permiso. Sobre todo, se necesitaba que la ley permitiera usar la planta marihuana, permitiera que se plantara con estas finalidades y con una regulación muy estricta para poder obtener la medicina que eh, ayudara a quienes padecen las, ¿cómo se llaman? Muy bien, esos episodios tremendos. Además, pueden ayudar a disminuir el dolor de otros padecimientos, inclusive del cáncer. Pero no es la droga lo que quita el dolor. Es una sustancia que se obtiene de la planta marihuana. Una sustancia, no es la droga. Bueno, lo digno es lo que corresponde con el valor de las personas. Y si hay un procedimiento o una medicina, un producto que corresponda con el valor de las personas, entonces ese producto es digno. Pero si hay una acción o una actitud que esté más bien basada en el gusto y no corresponda al valor de las personas, entonces no es digna. Vamos ahora a ver el lugar de lo legal. Lo legal es lo que permite la ley. Y la ley debe favorecer lo digno y poner en orden a los gustos y preferencias. La ley debe favorecer lo digno, es decir, debemos procurar voluntariamente lo que haga a la persona más humana, voluntariamente, a propósito. Por ejemplo, la educación. Si hay una ley que favorezca a la educación, esa ley será digna. Como esta ley, que ya no existe porque este gobierno la quitó, esa ley que decía que había que procurar una alta calidad educativa para todos los mexicanos. Este gobierno prometió que iba a quitar de la ley la palabra calidad educativa para que no hubiera exámenes, para que nadie fuera evaluado. Pero yo me pregunto, ¿por qué será que hay profesores que no quieren ser evaluados? ¿Por qué será que hay profesores que no quieren que se evalúe a sus alumnos? ¿Ustedes por qué creen? Si tienen la respuesta, por favor escríbanmela en un mensaje. La ley que favorece una alta calidad educativa para todos los mexicanos es una ley digna porque corresponde a lo que hace más humana a la persona. Reiteramos, la ley debe favorecer lo digno y poner en orden los gustos y preferencias. Y si a alguien no le gusta la evaluación o prefiere que a sus alumnos no los evalúen, bueno, pues ese gusto y esa preferencia, la ley lo pone en orden y le dice, mira, tú no puedes sobreponerte a la dignidad de los demás. Por lo tanto,
ese gusto y esa preferencia de no evaluar no pueden estar en la ley. Eso sería lo más razonable. Pero termino con este ejemplo. Miren, hace algún tiempo se publicó en la red el caso de las personas que ven ustedes en la imagen. En una situación de una familia donde cuidan al abuelito que ya no se puede mover, la mamá y el papá captaron esta imagen. El niño pequeño que sabe lo que el abuelito necesita, fue solito y por su propia iniciativa, fue solito y voluntariamente, le llevó un pedazo de papaya y voluntariamente le dio de comer en la boquita, así como veía que sus papás lo hacían. Bueno, este niño pequeño les mostró a todos los que nos mostró a todos los que vimos ese video que cuanto hacemos voluntariamente es más perfecto que cuanto hacemos llevados por la naturaleza, es decir, por los instintos. Quizá hayan visto que hay niños y adolescentes y adultos cuyo instinto es ser egoístas y pensar en ellos mismos solamente. Este niño no se dejó llevar por ese instinto, sino que voluntariamente hizo algo bueno para otra persona, así de pequeño como es. Ustedes, por supuesto, que podrán hacer esto mismo así de noble y más. Por ejemplo, les propongo que después de ver esta sesión, le digan a su mamá: mamá, no laves los trastes de la cena, yo me hago cargo de ellos. Yo los voy a lavar. ¿Qué cara creen que va a poner su mamá o su papá o quien sea que lave los trastes? Si ustedes voluntariamente le dicen, yo voy a lavar los trastes, tú descansa, ¿qué cara van a hacer ellos? ¿Tú crees que les dé gusto y que hagan una cara de alegría? Yo creo que sí. Y entonces, por tu acción voluntaria, que sobrepasó los instintos, como el instinto de descansar o la flojera o el yo voy a pensar solo en mí mismo, ese acto voluntario que hace un beneficio para todos, provoca alegría. Te propongo que lo hagas. Y entonces verás que lo digno es lo que corresponde al valor objetivo de las personas. Los gustos deben subordinarse a lo digno y lo legal debe obedecer a lo digno, debe favorecer lo digno. Que estas ideas te sirvan para elaborar el ensayo y también para desarrollar tus actividades cotidianas en todo momento. Ese es mi deseo y por eso te lo compartí. Yo espero que durante esta semana descanses trabajando, descanses favoreciendo el bien de los demás, especialmente de tu familia. Y nos vemos entonces el próximo miércoles 3 de agosto en la sesión de Espacio Abierto. Que pases buena noche.